Cuando mi querido Julio Patán dijo, estoy horneando un panqué de plátano, y el señor de las tinieblas, nuestro editor, comentó muy ufano, yo estaba horneando un panqué de naranja, pero la próxima vez creo que prepararé una gelatina de frutos rojos, pensé, chale, ya nos cargó la chingada. Así arranca Alejandro Rosas a presentar el libro Pandemia Bizarra, ¿no? Mi pandemia, porque cada quien ha vivido lo que ha podido. Autores Julio Patán y Alejandro Rosas, autores de México Bizarro, y la verdad, un texto en el que me reconozco en más de una página, y no les voy a decir, por cierto, en cuáles. Julio, Alejandro, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué? Señor Ricardo Rafael, ¿cómo está usted? Yo estoy muy impresionado de lo mal hablado que es Alejandro Rosas. Querido Ricardo, es un gusto saludarte como siempre. Oye, pero tienes razón, luego ya no voy a seguir leyendo tu texto, pero estás amargoso, querido Alejandro. Pues no tanto amargoso, me di cuenta de que no podía violentar mi propia naturaleza, así que me dediqué a beber casi toda la pandemia y me salvó el que tuviéramos que escribir este libro de Pandemia Bizarra. Tengo que confesar, sí horneé una vez, se me quemó, quedó hecho un carbón y dije, no, ahí fue donde dije, a ver, ¿a quién quiero engañar? Soy Alejandro Rosas, no se me da la cocina, se me da el Rappi, el Uber y todo ese tipo de mecanismos interesantísimos, y se me da el whisky y el tequila y los martinis, que agarré una especialización que ya tendrás oportunidad de probarlos cuando podamos vernos, querido Ricardo. Pues ahí te mando el Rappi de una vez, ¿no? Julio, tú le dedicas a mi pandemia una reflexión sobre el aprendizaje. Dices, esto me dejó lecciones, algunas incluso muy dolorosas. La pandemia deja lecciones muy dolorosas, querido Ricardo. Fíjate que hace unas semanas me pidió nuestro amigo Rafael Pérez Gay que escribiera yo un texto sobre lo que nos quitó la pandemia, ¿no? Pues mira, nos quita cosas, nos quita cosas a los que se nos murieron personas, ¿no? Hay que decirlo. Mi madre murió en la pandemia y fue una experiencia muy dura. Siempre es dura la muerte de tu madre, pero cuando tu madre muere en una pandemia es particularmente duro, ¿no? Yo no quiero ponerme dramático ni nada, pero el proceso de sacar el cuerpo de tu mamá del hospital cuando tuvo un problema respiratorio y por eso murió, no murió de COVID, pero murió de cáncer de pulmón. El hecho mismo de que el paciente tenga que morir solo en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. No hubo velorio. Claro, le da esto una dimensión terrible, hay que decirlo también, ¿no? Terrible, 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 terrible. Yo siempre he sido de los que creen que las malas experiencias no enseñan tanto como las buenas. Yo creo que las buenas experiencias enseñan más. Pero es cierto que las malas enseñan también, ¿no? Te enseñan hasta qué niveles puedes resistir también, ¿no? No voy a invadir tus terrenos personales, pero pues tú también lo hiciste público. Tú has tenido pérdidas también en esta pandemia, ¿no? Me acuerdo mucho cuando Boris Johnson dio su primer discurso en Gran Bretaña y le dio el pésame por anticipado a todas aquellas personas que iban a perder un ser querido. Sí. Me pareció un tanto exagerado dar un pésame así de adelantado. Y hoy me parece lo más lúcido y pertinente que pudo haber dicho alguien, porque lo más elevado, voy a decir, humanamente y políticamente también. Y cuando digo políticamente lo digo en el mejor sentido del mundo, ¿no? O sea, la gestión del Reino Unido de la pandemia en un inicio fue una calamidad, ¿sí? Una calamidad. Ese espíritu como falsamente libertario, digamos, causó pues una mortandad espantosa en el Reino Unido. Boris Johnson se disculpó, cambió la estrategia. En medio se enfermó, En medio fue a dar terapia intensiva, que no se te olvide. Exactamente. O sea, se puso incluso peor que Donald Trump o que nuestro presidente, por decir dos ejemplos, y sin embargo, rectificó. Tú mencionas también ahí en tu introducción, Alex, perdón, Julio, pero le quiero preguntar a Alex el tema de la hipocondria. Sí, la frase de Julio es buenísima, Alejandro, cuando dice Patán, a mí me dio como 35 veces COVID, porque en efecto estábamos ¿no? conscientes de que cualquier estornudo podía significar, y de pronto sí hay algo de conocimiento, no solamente del duelo,
sino de quiénes somos, ¿no? En el cuerpo. Y ahora quiero hablar del cuerpo social, pero déjenme quedarme primero en el cuerpo individual, Alejandro. Fíjate que yo afortunadamente no tuve COVID nunca imaginario o psicológico. La verdad me la llevé muy tranquilo hasta que me dio en agosto. Ahí sí, de pronto me pegó bastante leve para comparación de lo que luego fuimos conociendo y que ustedes además conocen por experiencias cercanas. Y creo que todos tenemos experiencias cercanas. También perdí 3 o 4, entre ellos un amigo muy cercano que no murió por COVID, pero que dadas las circunstancias fue imposible acercarte a la familia más que por mensaje, más que por este tipo de, pues esta cosa que se volvió una cosa totalmente loca, como futurista, de poder estar en un rosario, quizá o en una misa o en el propio funeral, vía con un enlace de streaming que te mandaban y que te llegaba a tu WhatsApp cuando te podían estar mandando además memes de otras cuentas. Es decir, todo se volvió muy loco. México Bizarro 1, 2, ha sido enormemente exitoso porque descubrió como reveló, como esos episodios de la historia genética de la cultura mexicana que la verdad nos hacen y nos rehacen. Y la verdad ese método rehecho o reutilizado ahora para revisar la pandemia, pues permite saber en qué país vivimos la pandemia. No es lo mismo el Francia bizarra, supongo, o la pandemia bizarra de Inglaterra que la pandemia bizarra en México. Entonces ahora quiero hablar del cuerpo, pero ya del cuerpo social, de este conjunto que somos. Déjenme irme a corte y regresamos un poco para ver qué aprendimos entre los detentes, ¿no? Y las políticas que iban y venían, ¿no? Los vendedores de cubrebocas, ¿no? Te vendo lo que sea. En fin, cosas muy, diría uno chuscas, pero pues en realidad de lo que estamos hechos es también de esas cosas chuscas. Pandemia bizarra, es un texto de Alejandro Rosas, Julio Padaña, lo tiene usted en librerías, editorial Planeta, la cuarentena que no quieres recordar, pero yo le añadiría que no podremos jamás olvidar. Yo tengo algunas anécdotas, déjame les cuento uno. Hay un personaje que vive cerca de mi casa, que trabaja cerca de mi casa, conocidísimo en la colonia como el Pifas. No sé cuánta gente utiliza ese apodo, pero yo adoro a mi Pifas. Vendedor de periódico. Y estaba furioso porque pues, con la pandemia no podía vender, nadie le compraba periódico. Y un día me entregó un diario así de 40 páginas. Y me dijo, publíquelo. Pifas, ¿qué es esto? Lo he estado escribiendo mientras la pandemia. Y aquí doy las pruebas de que el coronavirus no existe. Es un invento, es una conspiración del mal, de los neoliberales, de los que quieren acabar con nosotros, los pobres. Y eran 40 páginas que las leí todas. Comienzo por ahí. Los que decían, esto no es para tanto, están exagerando, esto es obra de quién sabe quién que va a hacer negocio con nosotros, que es uno de los temas tratados por usted, la conspiración. Uy, mi querido Ricardo, pues sí, mira, en algunos casos a mí no me sorprendió, ¿no? Ahora, fue terrible porque descubrimos yo diría que inteligencias muy respetables, querido Ricardo, ya no estoy hablando de México, estoy hablando del mundo, que creen que efectivamente esto es una puesta en escena, ¿sí? Miguel Bosé. A mí Miguel Bosé siempre me ha parecido un hombre de un enorme talento y me parece un hombre inteligente, debo decirlo. Bueno, aseguró Miguel Bosé que el virus no existe, que lo inventó Bill Gates, que es para hacer negocio, que son las farmacéuticas. Lo hizo en una especie de trance, pero luego ya más lúcido dijo que íbamos a llevarnos a una especie de juicio de Nuremberg y etcétera. Tú podrías pensar, bueno, Miguel Bosé o Pati Navidad son casos excepcionales, ¿no? Pero no. No, suma el Pifas está ahí también, ¿eh? Bueno, y el Pifas, exactamente, y Kiko, ¿no? A mí me rompió el corazón que Kiko se sumara a esa cruzada 5G, chip integrado, demasiado pensamiento mágico, creo yo, para un momento de la humanidad que vive el mayor grado de desarrollo tecnológico y científico. O sea, a mí, por ejemplo, me sorprende muchísimo
lo que vimos aquí en el gobierno mexicano con la secretaria de Gobernación diciendo que ella no usa cubrebocas porque toma nanopartículas de cítricos, por ejemplo, o los detentes del presidente, o la fuerza moral de López-Gatell que decía que no era fuerza de contagio la del presidente, y pues no, somos tan seres humanos como cualquier otro en el mundo. Ahora, tenemos el otro lado que es el del que hizo negocio, ¿no? Y sí, el que le vendió al ejército cubrebocas, vendía milagritos el cloruro y no sé cuánta cosa, en fin, el remedio, los que engañaron, Julio, los que engañaron rentando oxígeno que nunca llegó. O sea, sí, los mercenarios a todo lo que dan y nadie les puso un alto. Fíjate que si nos ponemos ideológicos, yo creo que el capitalismo nos está salvando de la pandemia y el capitalismo nos hundió también. Y el capitalismo en su versión más pinche, pues es esa, ¿no? O sea, engañar a la gente, hacerle creer que le vas a rentar un tanque de oxígeno que no tienes y cobrarle dinero por eso, Pero pues es una cosa brutal, ¿no? es brutal, pero esa es la historia de la humanidad. Cuando el cometa Halley pasó en 1910, la gente, bueno, los rivales llegaron a vender pastillas anticometa, que se suponía que si te la tomabas, todos los gases que iban a caer del cielo cuando pasara el Halley no te iban a afectar. Pastillas anticometa, 1910. Bueno, cierro con la pregunta obvia. Yo ya tengo mi libro, pero ¿qué le dirían a la posible compradora o comprador de la pandemia bizarra? Julio, véndeme tu libro anticometa, ándele. No, mira, la verdad, Ricardo, decidimos reírnos del horror, en cierto sentido, y hay que recordar que es bueno reírse del horror también. La humanidad se ha reído siempre de todo, ¿eh? De todo. Del desamor, de la muerte, de la plaga, de lo que sea. Hay que reírse un ratito del horror. No nos reímos de las víctimas del horror, por favor. Pero del horror mismo, hombre, adelante, riámonos todos juntos. Nos vuelve Sí, yo más creo que humanos, Alejandro. Es una, Claro. es una dosis de humor, del propio humor que sale con la pandemia y que evidentemente sale hasta en tiempos de guerra o de crisis o de hambrunas o de revoluciones. Creo que eso es inherente al ser humano. No es un libro irrespetuoso en ese sentido, porque obviamente lamentamos todo lo que ha sucedido, pero aquí podemos ver reflejado lo absurdo que puede ser en casos extremos la humanidad. México, los estadounidenses, los europeos, creo que aquí nadie se salva, por eso Pandemia Bizarra abarca no solamente los ejemplos de México, sino también de muchos ejemplos en el mundo. Pandemia bizarra, la cuarentena que no quieres recordar, Editorial Planeta. Alejandro Rosas, Julio Patán, qué bueno verlos. Abrazo. Hasta muy pronto. Abrazos, querido Ricardo. Gracias.